Hay una trampa muy común con los frenos. Cambias las pastillas, todo parece bien en el garaje, y a los 2 días aparece un chirrido, un pedal raro, o, peor, el coche frena menos de lo que esperabas. Y casi siempre no es porque las pastillas sean malas, sino porque se saltaron 2 comprobaciones simples que nadie te cuenta cuando buscas un tutorial rápido. Hoy voy a contarte el cambio de pastillas de freno en Mazda CX-30 con mentalidad de seguridad. ¿Qué revisar antes de tocar un tornillo? ¿Cómo hacerlo sin dañar la pinza ni el sistema? ¿Y cómo comprobar al final que el coche está listo para volver a la calle? Primero, una idea que te ahorra problemas. No siempre toca cambiar. A veces el ruido viene de otra cosa. Si escuchas un chillido metálico constante al frenar, puede ser el avisador de desgaste de la pastilla, pero también puede ser una piedrita atrapada, un clip mal asentado o un disco con reborde que roza. Si notas vibración en el volante al frenar, muchas veces no son pastillas, sino disco con variación de espesor o depósitos irregulares. Y si el coche se va hacia un lado, puede ser una pinza que se queda pegada, o una guía seca. Cambiar pastillas sin mirar esto es como cambiar zapatos porque te duele el pie. A veces aciertas, a veces solo tapas el síntoma. ¿Cómo confirmas de forma razonable que sí toca? Lo más directo es mirar el grosor del material de fricción. No hace falta inventar números exactos. Si ves que queda muy poco material y ya casi estás en la placa metálica, no lo estires. Si una pastilla está mucho más gastada que la otra del mismo lado, ahí hay una señal. Guías agarrotadas, pistón que no vuelve bien, o montaje anterior con lubricación incorrecta. Mira también el disco. Si tiene un reborde marcado en el borde, surcos profundos o zonas azuladas como quemadas, el problema puede ir más allá de pastillas. Y si el pedal se siente esponjoso o baja demasiado, eso ya apunta a líquido, aire o fugas. Ahí no es un simple cambio de pastillas. Ahora, compatibilidad. El Mazda CX-30 puede variar por año, versión y eje. Delante y detrás no llevan lo mismo. Y además el sistema trasero puede tener particularidades por el freno de estacionamiento. Así que antes de comprar, confirma por bastidor o por catálogo serio que las pastillas son para tu eje y tu versión. Y si tus pastillas actuales llevan chapas antirruido, muelles o clips específicos, asegúrate de que el kit nuevo los incluye, o de que los tuyos están en buen estado. Reutilizar herrajes deformados es una receta clásica para el me chirría desde el primer día. Herramientas y consumibles, sin complicarte. Un gato y borriquetas o soportes firmes. Calzos para las ruedas, llave para ruedas. Una llave dinamométrica si puedes. Limpiador de frenos, un cepillo, un útil para retraer el pistón o una prensa tipo sargento según el caso. Y algo muy importante, alambre o gancho para colgar la pinza sin dejarla colgando del latiguillo. Para lubricación, usa grasa específica para frenos, de alta temperatura y compatible con gomas. No uses grasa cualquiera. Y no uses cobre o productos agresivos donde haya gomas si no estás seguro de compatibilidad. Aquí se comete el error más caro. Lubricar por si acaso en sitios donde no va. Seguridad antes de levantar el coche. Superficie plana, freno de estacionamiento aplicado si vas a trabajar delante, y calzos. Si vas a trabajar detrás, cuidado. Según cómo gestiones el freno de estacionamiento, puede que necesites dejarlo liberado para que el mecanismo no esté tensando. Lo importante es que el coche no se mueva. Afloja ligeramente los tornillos de la rueda con el coche en el suelo. Levanta en el punto de apoyo correcto y apoya en borriquetas. El gato no es un soporte de trabajo. Y una vez arriba, un empujón suave al coche para comprobar que está estable. Parece exagerado hasta que no lo es. Antes de desmontar nada, abre el capó y localiza el depósito de líquido de frenos. No lo destapes como si nada y tampoco lo ignores. Cuando retraes pistones, el nivel sube. Si está muy lleno, puede rebosar, y el líquido de frenos es agresivo con la pintura. La jugada inteligente es mirar el nivel, proteger alrededor con un trapo y estar atento. Y ya que estás ahí, mira el color del líquido. Si está muy oscuro, no lo vas a cambiar hoy según el alcance de este trabajo, pero al menos te queda la nota mental de que conviene revisarlo en mantenimiento. Empezamos con el eje delantero, que suele ser el más sencillo. Quitas la rueda y te encuentras la pinza. Lo primero, observa. Mira cómo están colocados los clips, cómo entra la pastilla, por dónde pasa el latiguillo, y si hay algún sensor o avisador. Haz una foto con el móvil. No es broma. Esa foto te salva cuando dudas de la orientación de una chapa. Para desmontar,
Normalmente se retiran los tornillos de la pinza o los pasadores que permiten abatirla. Aquí hay dos errores típicos: usar una llave mal asentada y redondear la cabeza, o forzar sin sujetar la contratuerca o el cuerpo del pasador si gira. Trabaja con calma. Una vez suelta, la pinza no se cuelga del latiguillo. Se cuelga con alambre del muelle o de un punto firme. El latiguillo no está diseñado para soportar ese peso ni esos tirones. Con la pinza fuera, sacas las pastillas viejas. Fíjate en el desgaste. Si una está en diagonal o una está mucho más gastada, no lo ignores. Eso te está diciendo que algo no desliza bien. Y aquí aparece la primera comprobación clave que mucha gente se salta: los pasadores o guías de la pinza. Esos pasadores deben moverse suaves, sin puntos duros. Si están secos, oxidados o con la goma rota, puedes poner pastillas nuevas y en una semana tendrás desgaste irregular, ruido y calentamiento. Limpia los pasadores, revisa el estado de los guardapolvos y lubrica con grasa adecuada solo donde corresponde: en el pasador y en las zonas de contacto metálico que el fabricante prevé. Si un guardapolvo está roto y entra agua, el problema volverá. Ahora el soporte y los clips donde apoyan las pastillas. Ahí se acumula óxido y suciedad, y eso hace que la pastilla no se deslice y se quede rozando. Limpia esas superficies con cepillo y limpiador de frenos. Si los clips están deformados, muy oxidados o pierden tensión, cámbialos. Montar clips al revés o mal asentados es una fuente de chirridos que desespera porque el coche frena, pero suena como un tranvía. Antes de meter pastillas nuevas, toca retraer el pistón. Y aquí viene la segunda comprobación clave: el estado del guardapolvo del pistón y el comportamiento del pistón al retroceder. Si el guardapolvo está roto, si hay líquido, o si el pistón entra a tirones como si se quedara clavado, no es un detalle. ¿Es una señal de pinza con problemas? ¿Forzarlo puede dañarla más? En un cambio normal, el pistón debe retroceder de forma progresiva con el útil, sin necesidad de fuerza brutal. Mientras lo haces, vigila el depósito de líquido. Si sube demasiado, retira un poco con una jeringa limpia destinada a esto, sin contaminar el sistema. Y nunca dejes que el líquido toque pintura. Con el pistón retraído, prepara las pastillas nuevas. Algunas llevan una chapa antirruido o un shim pegado detrás. Otras requieren que reutilices la chapa vieja si está bien. Lo importante es que la cara de fricción, la que toca el disco, esté limpia y seca. Nada de grasa, nada de dedos llenos de lubricante. La lubricación, si se aplica, va en puntos concretos: la parte trasera de la pastilla donde apoya el pistón o la pinza, y las orejas, donde desliza en los clips, siempre en capa finísima. Si te pasas, esa grasa puede migrar con el calor y acabar donde no debe. Montas las pastillas en su sitio. Compruebas que se mueven con la mano con un pequeño juego, sin quedarse trabadas. Vuelves a colocar la pinza, alineas y aprietas tornillos. Aquí no hay a ojo. Si tienes dinamométrica, úsala y consulta el manual de tu CX30 o una fuente técnica fiable para los pares exactos, porque pueden variar por año y configuración. Si no la tienes, al menos evita el extremo de apretar poco por miedo, o apretar como si fuera una rueda de camión. Un tornillo de pinza mal apretado es un riesgo real. Una rosca pasada también. Antes de poner la rueda, gira el disco o el conjunto con la mano si es posible, y escucha. Un roce leve puede ser normal por el contacto inicial, pero no debería estar claramente frenado. Vuelve a colocar la rueda, aprieta en cruz y baja el coche para el apriete final con el coche apoyado. También con par si puedes. Ahora, el eje trasero. Aquí es donde muchos se confían porque es lo mismo, y no siempre. En algunos sistemas traseros, el pistón no solo se empuja, puede requerir giro mientras retrocede, especialmente si el freno de estacionamiento actúa mecánicamente dentro de la pinza. Si intentas empujarlo a la fuerza sin el método correcto, puedes dañar el mecanismo interno. Por eso, antes de aplicar fuerza, observa el pistón. A veces tiene muescas o un diseño que delata que necesita herramienta de giro. Si tu CX30 lleva freno de estacionamiento eléctrico, el procedimiento puede requerir poner el sistema en modo servicio con herramienta de diagnóstico. Si no estás seguro de qué sistema llevas, no improvises. Es mejor parar y confirmarlo que romper una pinza o dejar el freno de estacionamiento mal. El desmontaje trasero sigue la misma lógica. Rueda fuera. Pinza colgada sin tensión en el latiguillo. Pastillas fuera. Revisión de desgaste y otra vez guías. En la parte trasera es muy común que una guía se agarrote por suciedad y humedad,
y entonces una pastilla se come sola, mientras la otra parece nueva. Limpieza y lubricación correcta. Aquí marca la diferencia entre un cambio que dura y uno que se arruina. Al retraer el pistón trasero, hazlo con el útil adecuado. Si requiere giro, gira y empuja de forma controlada. Si requiere modo servicio, no lo fuerces. Y siempre vigilando el nivel del depósito. Monta pastillas y herrajes con la misma obsesión por el detalle. Clips bien asentados, superficies limpias, nada de grasa en fricción. Aprieta tornillos con el par correcto según manual. Y ahora viene el momento que separa un cambio, parece que está, de un cambio seguro. Antes de arrancar el coche y mucho antes de salir a la calle, bombea el pedal de freno, varias veces. Al principio se irá al fondo porque los pistones están retraídos y las pastillas aún no están en contacto. Bombeas hasta que el pedal se ponga firme y consistente. Si no haces esto y sales, la primera frenada puede ser un susto. Revisa el nivel del líquido después de bombear. Puede haber bajado un poco al acomodarse los pistones. Ajusta si hace falta, sin sobrellenar. Haz una prueba estática. Con el coche en un lugar seguro, mete marcha y avanza muy despacio. Frena suave. Comprueba que frena recto, que el pedal se siente normal, que no hay ruidos metálicos fuertes. Luego una prueba a baja velocidad un poco más firme. Si escuchas un roce constante que no cambia, o si una rueda se calienta mucho más que las otras tras un recorrido corto, puede haber arrastre por una guía trabada o un pistón que no vuelve. Eso no se arregla solo. Se revisa, y falta algo que casi nadie hace bien. El asentamiento, el bedding in. Pastillas nuevas y discos con su superficie actual necesitan adaptarse para crear una capa de transferencia uniforme. Si sales y haces una frenada fuerte desde alta velocidad con pastillas nuevas, puedes generar depósitos irregulares y luego aparece vibración o sensación de disco alabeado, cuando en realidad es material mal distribuido. El asentamiento típico es una serie de frenadas progresivas, sin llegar a detenerte por completo en cada una, dejando enfriar un poco, entre frenadas, y evitando quedarte parado con el pedal pisado fuerte justo después de una frenada intensa, porque eso puede imprimir material en un punto del disco. No hace falta obsesionarse con un ritual exacto, pero sí con la idea. Calor gradual, presión gradual y enfriamiento. Durante los primeros kilómetros, escucha y siente. Un leve olor a freno puede ser normal al principio, pero olor fuerte a quemado, humo o una rueda demasiado caliente es señal de problema. Un chirrido leve puede aparecer mientras se asientan, pero un chirrido metálico constante o un clac al frenar puede indicar clip, mal puesto o pastilla con juego indebido. Y si el pedal se va esponjoso o cambia de altura, no lo ignores. Aquí es donde vuelvo al punto inicial. El cambio de pastillas de freno en Mazda CX-30 parece un trabajo simple hasta que te saltas. Dos cosas. Que las pastillas se deslicen libres en sus guías y que el pistón retroceda sano, sin forzarlo ni dañar guardapolvos. Si esas dos piezas están mal, puedes montar pastillas nuevas perfectas y aún así tener frenos ruidosos, desgaste desigual, arrastre, sobrecalentamiento y una distancia de frenado peor. Un detalle más que te ahorra dolores de cabeza. Limpieza. El limpiador de frenos es tu amigo para quitar polvo y grasa, pero no lo uses como si fuera agua a presión sobre gomas delicadas, y evita soplar polvo de freno con aire comprimido sin protección. No quieres respirar eso. Mantén todo lo más limpio posible, especialmente las superficies donde apoyan clips y pastillas. Y si en algún momento te encuentras con algo que no encaja con un cambio normal, no lo tapes. Tornillos que no aprietan porque la rosca está dañada, guardapolvos rotos, pistón que no entra, líquido que se sale, o necesidad de modo servicio para el freno de estacionamiento. Ahí lo responsable es parar y buscar ayuda profesional. Ahorrar en pastillas no compensa si el resultado es un sistema de frenos comprometido. Si haces todo con calma, con herramientas correctas y con esas comprobaciones finales, el resultado se nota. Pedal firme, frenada, progresiva, sin ruidos raros y con desgaste parejo. Y lo más importante, confianza, porque al final, el objetivo no es solo cambiar una pieza. Es saber que cuando pises el freno, el Mazda va a responder como debe. Y si te quedas con una sola idea práctica, que sea esta. Después de montar, pedal firme antes de mover el coche y prueba controlada, antes de volver a tu conducción normal. Esa disciplina vale más que cualquier marca de pastillas.